A veces siente y el perdón. Y yo creo que lo más importante es pensar al final de una serie, si estamos hablando del perdón, ¿qué estamos buscando como iglesia? Que no haya falta de perdón, que no haya una amargura en nuestro corazón y que, por supuesto, bueno, no solamente en la iglesia, sino en nuestras familias, en el trabajo, en las relaciones, sean relaciones sanas en donde haya abundante perdón. Y bueno, sin más preámbulo, vamos al pasaje. Quienes tienen boletín, aparece completo allí la porción de Mateo capítulo 18. Lo voy a leer, pero me pueden acompañar con la vista o en las pantallas. Dice así la palabra del Señor. Versos 21 al 35. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pregunta Pedro. Y contesta Jesús: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. En la NBI, en la Nueva Versión Internacional. 70 veces 7, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Verso 24. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía, escucha bien, miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Y bueno, continúa el relato. Bueno, hasta ahí podríamos decir, bueno, es un relato de gracia, de bondad, de generosidad de parte del rey. Pero mira lo que sucede en versos 28 hasta el final de este pasaje. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Verso 31. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Verso 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amén. Palabras y un mensaje que ilustra, son palabras del Señor Jesús. Me gustaría invertir un poco la ecuación. Recuerden que el perdón tiene dos caras. Hablábamos de que el perdón depende de qué lado te encuentres, del que ha sido ofendido, ¿verdad?, la víctima, o el que ofendió a otro. Y dependiendo de dónde te encuentres, puedes ver la situación muy distinto. Y por lo mismo me gustaría hacerte una pregunta. ¿A cuántos de acá nos gusta recibir regalos? Quizá el día de tu cumpleaños, un aniversario. ¿A cuántos les gusta? La verdad, díganlo abiertamente, puede levantar su mano. A todos nos gusta recibir, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que ver esto con el perdón? Déjame decirte que el perdón es un acto de generosidad. ¿Qué tan dispuesto tú estás a dar, verdad? Ahora, cuando se trata de que nos den a nosotros, ¿verdad? Yo pienso en si salimos a algún lugar y vamos a hacer algunas compras, yo quisiera decir, mi amor, o le quisiera decir a ella, ¿verdad?, sin medida, compra todo lo que quieras, todo lo cuanto veas, ¿no? ¿A cuántas mujeres les gustaría que le dijera así a su esposo? Lo que quieras, sin medida. No hay medida, ¿verdad? Bueno, ¿con qué medida te gusta recibir? Esto aplica también para el perdón. Con la misma medida que estemos dispuestos nosotros a recibir, así debemos estar dispuestos a dar. Lo mucho que te gusta recibir, también deberías estar dispuesto a dar. Mira lo que dice Jesús ahí en Lucas capítulo 6, no aparece en la pantalla. Dice: den y se les dará.
se les echará en el regazo, dice, una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Y sabes, tiene conexión con este pasaje, con todo lo que acabamos de leer, de qué tan dispuestos estamos a desprendernos y a dar. Cuando se trata de nosotros, sí queremos recibir, pero cuando se trata de dar, quizá ya lo pensamos, ¿verdad? Y más cuando vemos el precio. Bueno, miren qué tiene que ver esto también con este relato. Efesios capítulo 4 habla de una actitud del corazón. Habla de una actitud del corazón. Dice Pablo: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Nuevamente, el perdón habla de un acto del corazón, de generosidad. Es una situación quizá injusta, lo vamos a ver, pero ya lo sabemos. Alguien quizá nos ofendió, alguien dijo algo detrás de nuestra espalda y quizá queremos consecuencias, pedimos justicia, pero es muy difícil, ¿verdad? Cuando estamos de lado, cuando nosotros ofendimos, que pidamos lo mismo. Ahí pedimos misericordia, ahí decimos, no, bueno, ¿dónde está la generosidad? ¿Dónde está la gracia? Miren, Pedro creía que había aprendido muy bien todo de Jesús. Entonces se le acerca al maestro y le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y entonces Pedro se adelanta, como que era el más aplicado de la clase. Conoces a ese discípulo o alumno, ¿verdad? Que siempre levanta la mano y tiene todas las respuestas. Así era Pedro. Y Pedro le dice: hasta 7 veces. O sea, Pedro creía que era generoso, ¿no? 7 veces. Ahora, ¿por qué viene este número? Tenemos una expectativa limitada. Mira, vamos a ver cuántas veces tenemos que perdonar, en la medida en que Dios nos perdona. Así es que esa es una medida generosa, abundante. Vamos a ver en qué consiste este perdón de parte del Padre. Todos hemos recibido, si has recibido el perdón de Dios, conoces la gracia y la abundancia. Ahora, existen consecuencias tanto positivas para el que recibe el perdón, por supuesto, como se le perdona una deuda impagable, ¿no? Estamos hablando que alguien debía. Vamos a ver cuánto representaba eso. La versión antigua dice, la versión 60, eran talentos. Y esa era una moneda, esa era una medida que vamos a traducirla. ¿Cuánto dinero sería en nuestro tiempo? ¿Cuál era esa deuda tan grande que tenía esta persona que le fue perdonada? Vamos a ver cuáles son las consecuencias, no solamente de recibir el perdón y dar el perdón, sino también la consecuencia de no estar dispuesto a darlo, de no brindárselo a los demás. Lo primero que vamos a ver es que muchas veces tenemos expectativas, dijimos ya, limitadas. Tenemos una visión corta de lo que Dios espera de nosotros. Ya vimos lo que pregunta Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Ahora, ¿este número de dónde surge? Porque en la ley, ¿verdad?, los judíos, que era la tradición que todos los discípulos de Jesús conocían, es que una persona debía perdonar hasta 3 veces. O una persona mostraba un favor, y cuando hablábamos de ya un número grande eran 3 veces, en 3 ocasiones. En este caso, Pedro piensa que va a sorprender a Jesús y que Jesús le va a decir: ¡bravo! ¡Felicidades, Pedro! Eres el más inteligente. Y sin embargo no, se equivocó. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, Amós capítulo 1 verso 3 dice: así dice el Señor. Esto está en el Antiguo Testamento, y de ahí surge esta idea: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo. Es decir, es una medida de cuánto estás dispuesto a dar, y ya 3 es un número muy generoso. Sin embargo, como que esta era la visión, otra vez, judía, de lo que era ser generoso. Cuando viene Jesús viene a revolucionar, porque Jesús enseña que el amor que pensamos que es suficiente con hacer una buena cara o simplemente querer a las personas de una manera, Jesús dice: ve más allá, sacrificialmente, date todo, entrégate todo, y pone una medida y pone, como dicen ahí, el listón muy alto. Por eso veremos que en el verso 22, no te digo que hasta 7 veces, contesta Jesús, sino hasta 77 veces. Esto tiene otra traducción, puede ser 70 al exponente número 7, es decir, un número
incontable de veces, un número muy alto. Dios siempre espera mucho más de ti y de mí. Y puedes anotarlo allí si quieres. Dios siempre espera mucho más de nosotros. Ahora, la realidad es que tenemos aquí dos opciones: dar o quitar, liberar o mantenernos en el control, tener las cosas, yo no puedo soltar esto, este daño, esta ofensa, y te la quedas y la guardas. Esa es la decisión de cada uno. Mira, hay ejemplos así como algunos dicen, yo me jacto de ser muy generoso, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, a mí me encanta gastar mi dinero en los demás, invitar a la gente a comer, y bueno, cosas así, ¿no? Ahora, hay gente que hace lo opuesto, que dice, no, si me quieres enemigo, cuidado, porque yo, así como puedo ser muy bueno, ¿verdad? Cuando se trata de hacer, cuando me ofenden, entonces yo sí soy terrible. Y mira, hay un ejemplo en la Biblia, ¿no? Este es un ejemplo de lo negativo. Lo que dice Lamec, Génesis capítulo 4. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. En otras palabras, este es un ejemplo de ira descontrolada. Cuando una persona dice, bueno, Lamec era un descendiente de Caín, si bien leo mi Biblia, y en resumen él está diciéndole, si a mí me ofenden, bueno, yo se las pago multiplicadas 100 veces. Hay gente que piensa así, ¿sabes? Dicen, tú sabes las locuras que suceden y ves en las redes, cuando una persona, ¿verdad?, en un auto, hay hasta un canal, no sé, creo que se llama, cuando la ira, ¿no?, se desborda, y entonces por una simple tontería, porque alguien se metió en el auto, alguien es capaz de perder la cabeza y bajar y golpear o hasta matar a alguien. ¿Sabes? Y algunos pueden decir, no, porque si entonces a mí me hacen, a mí me la pagan, y entonces yo lo despellé conmigo y le echo limón, ¿no? Y cosas así raras. O sea, vamos, hay gente que se siente muy capaz de ser buena, ¿verdad? Pero también dice, pero no me busques porque me encuentras. Y entonces ahí sale todo lo malo y todo lo perverso del ser humano. No debemos de jactarnos o de sentirnos orgullosos por lo malo que podemos hacer, ¿verdad? Quizás eso es lo que estamos aquí tratando de decir. No debemos de jactarnos por que tenemos una ira descontrolada. Eso no agrada a Dios. No debemos de jactarnos por decir, nadie se meta conmigo porque entonces ahora sí van a ver, ¿verdad?, lo que es arder en el fuego y no sé qué tantas cosas podemos decir. Mira, en cambio, la actitud distinta es Lucas capítulo 17. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca, dice ahí, contra ti 7 veces en el mismo día, 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Esa es la medida correcta. No ver qué tanto malo podemos hacer, y es que mira, yo de adentro pueden salir cosas terribles. Claro que sí, todos tenemos esa capacidad, lamentablemente, esa es nuestra naturaleza, de hacer lo que desagrada, lo malo. Sin embargo, debemos estar dispuestos a tener una medida de gracia, de perdón. Ahora, piensa por un momento en esta historia. Jesús está dándonos una parábola. Esta es una parábola. Cada vez que Jesús dice que el reino de Dios se parece o es como, está dando una parábola. Quiere ilustrar algo. Quiere decirnos que Dios va a tener una actitud con nosotros de la misma manera que está poniendo en el ejemplo. Está hablando acerca de un rey, ¿verdad?, que llama a sus siervos a ajustar cuentas. Bien, vamos a ver lo que dice ahí y vamos a aprender el maravilloso perdón de Dios por nosotros. Versículos 23 al 27. Por eso el reino de los cielos, dice Jesús, se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Piensa ahí por un momento, cuando tienes una llamada del jefe, de tu jefe del trabajo, y que quiere ver cómo está el área, quiere, ¿verdad?,
hacer algunos ajustes o quiere simplemente analizar, ¿verdad? Poner las cuentas claras. Casi siempre nos pondríamos un poquito nerviosos, inquietos, presentamos nuestros resultados, ordenamos un poco, ¿verdad?, el área y nos administramos mejor para poder llevar buenos resultados. Bueno, de esto se trata lo mismo. El rey llama a sus siervos y se da cuenta que uno le debe ni más ni menos que miles y miles de monedas de oro. Dice la versión 60, 10,000 talentos. Solamente quiero darte una idea. Un talento era la máxima unidad de medida monetaria en el mundo de esa época. Es decir, no había una cifra más alta. El talento equivalía, escucha esto, a 6,000 denarios. ¿Qué significa 6,000 denarios? Bueno, un denario era el salario mínimo de un trabajador en un día. Un salario justo por un día de trabajo. No es el salario de ahora, estamos hablando de algo más. Imagina, un denario es la medida de un salario de una persona por un día. Este hombre debía talentos, que eran 6,000 denarios. Multiplica 6,000 denarios por 10,000 talentos, perdón. ¿A qué equivale esto? Hoy en día sería una suma de por ahí cientos de millones de dólares. Cientos de millones. Yo me sentía mal porque debía 2 meses de renta una vez y bueno, no estaba todavía casado, estaba ya haciendo estaba aprendiendo y cometiendo errores y mira, este hombre era algo que no se podía pagar, era una deuda impagable. 10,000 talentos entonces equivalían al salario de 10,000 personas durante, escucha esto, 10,000 personas durante 17 años. O sea, no tendría una vida para poder cubrir esa deuda. Esa es la cantidad. Ahora bien, como él no tenía con qué pagar, el Señor, el rey, mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía. Ahora, esto tiene un sentido lógico. Quizá tú digas, bueno, esa ilustración o ese ejemplo no me suena como algo que sucedería hoy en día. Bueno, de acuerdo a las leyes, ¿verdad?, y a las prácticas de la cultura de aquel tiempo, claro, era válido pagar una deuda a cambio de otra cosa. Ahora, tratándose de un rey al que le debían aquella deuda, él tenía la autoridad y él tenía el derecho sobre la familia aún de esa persona, de su siervo. Entonces él podía disponer de todas sus cosas y aún de sus hijos. Piensa por un momento. Entonces él se iba a cobrar o él iba a redimir, ¿verdad?, intercambiar su deuda a cambio de que toda su familia estuviera como siervos o bien como esclavos, que fueran presos, ¿verdad?, y que se vendieran. Entonces era algo legítimo si lo pensamos por un momento. Ahora, ¿qué nos hace pensar esto? Que nuestras malas decisiones no solamente me afectan a mí, sino a las personas que más queremos. Y eso es doloroso, ¿verdad? Afortunadamente no termina allí la historia, o bueno, aquí hay otra idea que Jesús nos viene a mostrar, donde vemos la paciencia, el favor, la misericordia del rey. ¿Qué sucede? El siervo se postra delante de él, ¿verdad?, y pide misericordia. Es decir, llega un momento en nuestra vida que las malas decisiones, los caminos que tomamos, nos llevan al punto de decir, no hay manera de que yo salga de esto, ¿verdad? No se trata solamente de que debas ahí 2 o 3 tarjetas, o que tengas que pagar, no sé, ¿verdad?, al fisco, Hacienda, o piensa cualquier escenario complicado. Bueno, supera cualquier realidad. Se trata de que él no tiene otra salida más que suplicar. ¿Qué haces cuando ya no encuentras otra escapatoria, otra opción? Suplicar. Así es que el siervo se postra, ¿verdad?, se humilla, ruega y promete que hará lo posible por pagar la deuda. Algo que era imposible, ya dijimos, ¿verdad? Es decir, endeudado de por vida, cientos de millones de dólares. Entonces, escucha bien lo que sucede. El siervo se postra y el Señor se compadece, es decir, es movido. Siente algo el rey y le perdona. Le perdona la deuda
y absolutamente todo lo que debía, ¿verdad? Queda cancelada la deuda y lo deja en libertad. Puedes pensar en esto. Fue lo mismo que sucedió contigo y conmigo en la cruz, a través de Cristo. Hay un pasaje que quiero leer, no lo vas a ver allí en las pantallas o en el boletín, pero pensando qué hizo Dios con nosotros. Teníamos una gran deuda. Somos suyos porque Él nos creó. Él tiene el derecho de darnos vida o quitárnosla. Él tiene el derecho de posesión, de autoridad sobre nosotros, sobre nuestra propia vida. ¿Y nosotros qué hicimos? Estoy hablando en términos quizá bíblicos y teológicos generales. El hombre rechazó a Dios, le dio la espalda. El hombre rechazó a su creador. Y luego dice que aquellos que éramos enemigos de Dios, que aquellos que rechazamos el favor, la gracia, que no adoramos a Dios, que no reconocimos a Dios, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y escucha esto: anular la deuda que estaba pendiente por los requisitos de la ley, una deuda impagable, tuya y mía. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Y luego dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Es decir, a través del sacrificio perfecto de su Hijo, tú y yo recibimos perdón y además esa deuda que teníamos queda cancelada, queda eliminada. Piensa en todas tus ofensas hacia otros, nuestros fracasos, nuestras fallas o faltas de carácter, aún los momentos más vergonzosos que no quisieras que nadie conociera o que nunca salieran, ¿verdad?, a la luz. Aquellos momentos dolorosos quedaron cancelados, anulados por el poder de Cristo y arrojados a lo más profundo del mar. Esa es la gracia y esa es la ilustración que Jesús le viene a decir. Mira, tú estabas totalmente separado, imposibilitado, y lo único que podías hacer era decir, Dios, aquí estoy, sálvame. No hay salida, no encuentro una opción, no puedo pagar. Y ahí es cuando uno suplica el perdón de Dios. Dios escucha y Dios nos perdona. Ahora, esta historia no termina allí. Vamos a ver lo que dice los versículos 28 al 30, porque ahí nos describe precisamente la actitud del corazón humano. Hemos recibido demasiadas cosas. Cuenta tus bendiciones. Puedes decir, mira, tengo salud, tengo familia, tengo techo, ropa, tengo amigos, tengo el amor de una esposa, de un esposo, tengo hijos, o tengo esto y aquello, lo que tú quieras. Son las bendiciones de Dios. Pero sabes, nunca estamos satisfechos. Y aun cuando podemos decir que hemos recibido cosas inmerecidamente, quizás no estamos dispuestos a devolver un poco, o simplemente a mostrar ese mismo carácter del que ha sido perdonado. Aquí viene el problema, la falta de perdón. Dice el relato, dice Jesús, al salir aquel siervo con la deuda perdonada. ¿A dónde irías tú después de que Dios te ha librado, ¿verdad?, de una condenación y de un castigo, de estar esclavo o vivir preso de por vida? Bueno, pues yo me iría, no sé, a celebrar o a dar gracias, a estar con mi familia. Sin embargo, dice que se encuentra con uno de sus compañeros que le debía tan solo 100 monedas de plata. No es comparable, no es equiparable el tamaño de la primer deuda, ¿verdad?, de los millones con tan solo unas monedas. Y dice que lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. ¿Qué hizo? Hizo lo mismo que hizo el otro, ¿verdad?, delante del rey. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él, a diferencia, dice, se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Si ahí terminara el relato, bueno, diríamos el hombre bueno, perdonador, que es el rey, y el hombre malo, que el siervo, que acusó al otro y no lo perdonó. Pero sabes, Dios quiere que hoy entendamos las consecuencias. Ahí no termina la historia.
continúa, versos 31 al 35. Hay una grave consecuencia de no perdonar. Y sabes, la consecuencia ni siquiera es lo que de ahí se desprende. Vamos a ver que hay consecuencias personales, de no poder vivir en paz, de estar siempre pensando en esa persona que te ofendió, que dijo, que te quitó, que te robó. Y sabes, vives con esa persona, atado a esa persona, que a lo mejor incluso dices odiar, o llegas a odiar, pero vives atado a esa persona. Mira las consecuencias, versos 31 al 35. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor, al rey, lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar a aquel siervo y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Verso 34. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Palabras de Jesús. Termina la historia y viene la enseñanza. Esto ya no es una parábola, esto ya no es una comparación, esto es una enseñanza de parte de nuestro Señor Jesús. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es decir, sin misericordia para el que no perdona, sin gracia, sin favor, sin perdón. Con la misma medida que estamos nosotros midiendo al otro, Dios nos va a medir. Hay un dolor profundo, ¿verdad?, de las personas que ven a aquel que no ha perdonado. Yo recuerdo, y quizá aquí abriendo un poco nuestro corazón o contando algo más de una experiencia, cuando en nuestra familia había una falta de perdón en mi propia casa. Y yo recuerdo las palabras de mi padre cuando no había perdonado a aquella persona. Y yo recuerdo que esas palabras eran como queriendo transmitir o hacer sentir el daño aún para quienes no habíamos sido ofendidos, es decir, los hijos, ¿verdad? Y yo recuerdo que en algún momento él decía: pero es que casi nos ponía a escoger, o quieres tener una relación con esa persona o conmigo, ¿no? O decía: pero esta persona es tal y tal y tal. ¿No lo crees? Y sabes, nuestras palabras tienen un peso que, como dice Pablo, a veces corrompen, y a veces tú no tienes nada en contra de otro, pero alguien más viene y te dice algo y empiezan a contaminar, y dice que es como algo que se propaga como gangrena, ¿verdad? Algo que no era una enfermedad tuya, pero dice que las palabras tienen ese poder. Las palabras profanas, ¿verdad?, que no vienen de Dios, empiezan a hacer lugar en nuestro corazón, y ahora yo empiezo a enojarme y a ver a esa persona y decir: esta persona hizo y es mala, pero a mí no me ofendió, ¿sabes? Ahora, bueno, eso es solamente un ejemplo. Eso causa dolor, pero también indignación en aquellos que ven que no hay perdón. Algo más. Las consecuencias ante la falta del perdón es también, como segunda cosa, la ira del rey. La ira del rey. Mateo 6:14 y verso 15. Esto dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No sé si me fui muy rápido, pero estamos revisando, ¿verdad?, esta ilustración en la que Pedro creía que era generoso y dijo: 7 veces suena razonable perdonar a alguien. Y Jesús le dice: ¿cuánto Dios te ha perdonado a ti? ¿Verdad? ¿Cuántas veces tendrías que perdonar tú? Y bueno, ¿de quién estamos hablando? De Pedro, aquel que negó al Señor, ¿verdad?, en 3 ocasiones, y Jesús le perdonó. Jesús le perdonó de una manera completa, total, sin resentimientos, sin llevar consecuencias o hacer cuenta, ¿verdad?, de las ofensas. Y me gustaría que por un momento pensaras tú en aquella persona, en esa relación que no se ha perdonado, un compañero de trabajo, un familiar, alguien en la misma iglesia.
Yo estoy tan agradecido con el ministerio que Dios le ha dado a nuestro pastor titular, Luis Gabriel César, porque uno de los mensajes más poderosos que nos ha venido enseñando y compartiendo a lo largo de sus años es el perdón, el poder del perdón. ¿Sabes? Esa herida, ese daño que estaba en nuestra familia, en una relación familiar muy cercana, Dios la sanó. Y sabes, fue la palabra, fue escuchar el mensaje a través, ¿verdad?, del ministerio de esta iglesia, que nuestra familia pudo perdonar y reconciliar. Pero había algo ahí muy arraigado y profundo que dañaba. Quizá tú puedas decir, esa persona es alguien que hizo esto, hizo aquello, y sería importante identificarla ahora, porque el mensaje o esta serie se trata de que tú y yo hagamos algo, que estemos dispuestos a soltar, que estemos dispuestos a liberarnos y liberar a la otra persona del castigo, pero también liberarnos a nosotros de estar sufriendo y de estar dándole vuelta a la cabeza los daños, las ofensas y todo ese malestar que muchas veces nos cargamos. El propósito de este mensaje y de toda esta serie es que tú y yo perdonemos. Ya dijimos que el perdón parece un acto de injusticia, significa darle algo a alguien que no se merece, no lo merece. Y tú dirás, yo me quedo con la ofensa, ¿y qué con el daño? ¿Y quién me da de vuelta lo que me quitaron? Y es verdad, es muy difícil perdonar, pero sabes, no hay poder más sanador para ti. No hay libertad más grande que cuando tú logras perdonar. Quizá digas, yo no puedo hacerlo, y tienes toda la razón, pero te animo a que digamos, yo no puedo, pero Dios, ayúdame a perdonar. Hazlo como un acto de fe y quizá una obediencia a Dios. No lo hagas a lo mejor por esa persona, y quiero que estés pensando en este momento si estás listo para hacerlo. No te vayas de este lugar sin haberte liberado, sin haber descansado y rendido esa área a Dios. Es delante de Dios, es tú y Dios y esa persona. Vamos a hacer esa oración, y quizá nada más te quiero guiar un poco antes de hacerlo. Quizá ya le dijiste a Dios lo que te hizo esa persona. Si lo hiciste, qué bueno. Y si no lo has hecho, es bueno que lo hagas. Incluso puedes decirle lo que te hizo sentir, qué fue lo que hizo y qué es lo que pasó por ti, ¿verdad? Pero aún puedes ir más allá y decirle, dame la capacidad de perdonar. Perdona, ayúdame a perdonarlo. ¿Sabes? Eso es el poder más sanador para ti. ¿Qué te quedas tú? Con una libertad, con una paz. Te invito a que hagamos esta oración. Ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos. Espero que nadie se distraiga con el que está al lado. Sabes, cada uno, yo mismo, todos tenemos alguna persona, alguna área inclusive que no hemos perdonado. Y sabes, yo no quiero que te vayas de aquí sin que lo traigas delante de Dios. Y ahí en tu lugar en donde estás, si quieres hacerlo, es tu decisión. Vamos a decirle al Señor, ¿de qué manera nos ofendieron? ¿Quién es esa persona que nos ofendió? Un compañero de trabajo, quizá tú merecías ese reconocimiento, quizá tú merecías ese aumento o esa posición que no recibiste. Te sientes inclusive te sientes ofendido y victimizado. Yo he estado ahí, todos hemos estado ahí en alguna ocasión. Pero sabes, no sigas cargando eso. Vamos con el Señor. Señor, gracias por recordarnos que tu perdón es infinito. Gracias por recordarnos que todas nuestras ofensas, nuestras faltas, nuestras fallas de carácter fueron clavadas en esa cruz. Y en ese poder y en ese perdón, Señor, nosotros queremos perdonar a otros. Señor, cuesta mucho, duele mucho. Pero Señor, danos la capacidad, danos el poder y el querer hacerlo, Señor. El querer liberarnos de esa persona que nos dañó, que nos hizo sentir insignificantes, que nos hizo sentir que no valíamos, que nos dañó, que nos exhibió. Pero Señor, danos el poder para perdonarlo. Señor, yo perdono en esta hora a esa persona. Señor, yo perdono esa relación que lastimó,
y que sí, de alguna manera las consecuencias se quedan. Pero Señor, no lo hago quizá por el amor que no hay en mí hacia esa persona, lo hago por obediencia a ti. Te creo a ti, dame el poder para perdonar. Ya no cargo más, Señor, con esa ofensa. Pido bendición para esa persona. Señor, esa persona te necesita tanto como yo te necesito en mi vida. Señor, tú eres el único juez. Tuya, dice la palabra, es la venganza y tuyo es el pago y la retribución. Señor, nosotros no tomaremos venganza por nuestra propia mano. Nosotros no queremos hacer de juez, porque con esa misma medida seremos juzgados. Señor, lo entregamos a ti, lo soltamos, ya no cargamos eso, Señor, ya no queremos pensar en esa persona y que vengan todas esas emociones, todos esos sentimientos, Señor, negativos a nuestra cabeza. Señor, perdonamos, porque tú nos has perdonado. Perdonamos porque tú restituirás, tú devolverás, tú pagarás, Señor, tú traerás salud, tú traerás bendición a mi vida, Señor, porque somos fieles a tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú nos amaste de esa manera. Oramos en el nombre de Jesús.